estudiando, si recordaron un poco de lo que hicimos, vimos en el domingo anterior, donde repasamos el capítulo 55 de Isaías, donde menciona el Señor las misericordias fieles de David, la promesa hecha a David, la cual constituye como motivo de esperanza para todos los sedientos, dice, para todos los que tienen hambre, y habla de encontrar un sustento que no se compra con dinero, sino que oyendo, ¿cierto? Lo cual lo relacionamos, se recuerdan con las palabras del Señor Jesucristo en San Juan 6, donde les decía: trabajar con la comida que no perece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y anhelo de buscar a las personas la seguridad económica de tener siempre el sustento asegurado, ¿cierto? Que es el principal objetivo de la búsqueda de las personas en realidad. Siempre el sustento que nunca falte, y estemos tan bien apertrechados en lo económico de que nunca no hay ninguna cosa que nos falte, ¿cierto? Llevó a las personas que seguían a Jesús a seguirlo simplemente porque éste daba pan y sustentaba a los que estaban con él. No lo buscaban por la señal, sino porque comieron pan, dice el Señor Jesús. Muchos son así, ¿no? Están con Dios mientras el beneficio está. Pero una vez que no está, ¿cierto? Porque también Jesús en el desierto no convirtió las piedras en pan. ¿Se recuerdan? No miró por el bien suyo, ¿cierto? No cayó en la tentación de hacer eso, sino que cuando multiplicó 2 veces los panes, 4.000 a 5.000 y después a 4.000, como decía en la Escritura, fueron 2 veces que multiplicó el pan. Lo hizo por el bien de los que estaban ahí. Se había alargado la exhortación de él y miró por ellos de que le faltaba sustento, ¿cierto? Así que nosotros también sabemos que aquí el profeta está hablando de la buena nueva, del Evangelio. Dice: oíd y vivirá vuestra alma, os daré las misericordias fieles de David. Dios prometió levantarle de David, como dice el Salmo 89, un Salvador, un Mesías. Este Mesías reinaría para siempre y su reino sería eterno. Tal como lo decía Daniel profeta. Daniel profeta en el capítulo 7: ve venir en las nubes del cielo un hijo de hombre que llega hasta las naciones grandes y recibe todos los reinos de la tierra de su mano, la potestad. A esto se llama, por lo tanto, que la justicia de Dios se manifiesta en la tierra. No va a haber justicia de Dios en la tierra mientras el Hijo del Hombre, o Jesucristo, no venga en las nubes del cielo. Cuando esto ocurra, la justicia se va a manifestar en la tierra. Se va a cumplir aquella palabra que dice, ¿cierto? Que su palabra no volverá en vacía, hará todo lo que él quiere. Así que Dios ha propuesto, como quiere establecer justicia en la tierra, traerá un rey justo, y este rey justo es el descendiente de David, que está descrito en el Salmo 72, que abogará por los pobres de la tierra, por los mansos, dice la Escritura, etcétera, etcétera, etcétera. De la manera que todos los reyes se lo someterán. Eso implicará que no va a haber 2 autoridades, sino una autoridad, la de Cristo, y él gobernará con justicia a todas las naciones. Abogará, dice, por los pobres de la tierra, liberará al menesteroso, dice, el que la fije, etcétera, 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 etcétera. Tal como también lo dice Isaías capítulo 11, que ya hace mucho tiempo atrás lo estudiamos, ¿cierto? Porque el Espíritu de Dios que está en él, ¿cierto? Le dará la facultad de hacer todo este tipo de justicia que nosotros no entendemos. Recordad que el fruto del Espíritu de Dios es precisamente todo lo bueno, ¿cierto? Todo lo bueno que podemos hacer nosotros, que está escrito ahí en el libro de Gálatas. Así que la justicia viene porque se manifiesta este Cristo. Pero este Mesías también primero, antes de ir a la gloria de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que padecer por nuestros pecados. Tuvo que morir por nosotros. Y así es ponernos en paz con Él. Así que la justicia llega desde 2 perspectivas. Primero, no solo el sentido que vendrá Él a juzgar el mundo. Porque si viniera a juzgar el mundo y no pagara nuestros pecados, no se salvaría a nadie. Él primero vino a abogar, ¿cierto?, por los mansos de la tierra, por los que en Él esperan, por los que en Él creen, en muchas palabras. Él vino a morir por nuestros pecados para perdonarnos y estar en paz con Él para ese gran día de juicio que viene. El que en Él cree no es condenado, pero los que no creen serán resucitados para la condenación perpetua. Así que sabemos que el Señor Jesús tiene en su mano el juicio del mundo. Por lo tanto, aquí se cumplen en Él todas las Escrituras. Viene el perdón, el nuevo pacto que Dios habló por el profeta Jeremías, ¿cierto? Dios hace paz con nosotros de otra manera que no se comparta más de los pecados, con un solo sacrificio nos hace limpios.
pero también trae la justicia eterna, que habla Daniel en el capítulo 9, como otras veces hemos repasado. Justicia eterna porque Dios siempre ha propuesto la propuesta que esta injusticia que hay en la tierra, de parte de los seres humanos, que sale de nuestro corazón, como Jesús dice, del mal tesoro de nuestro corazón, sale todo lo malo que hay en el mundo, sea quitado. Y Dios así se lo ha propuesto hacer. Y ha escogido a Jesús como a quien va a separar los cabritos, dice, de las ovejas, los machos cabritos de las ovejas. Este resumen estoy haciendo, ¿no? En relación a lo que leímos del capítulo 55 de Isaías. Él es entonces Jesús, es el pan de vida, es el agua de vida, el que calma nuestra sed, ¿cierto? A los que tenemos hambre y sed de justicia, a los que esperamos en Él. De tal manera que Isaías 55 dice, 3, dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí, dice, oíd y vivirá vuestra alma. Por eso es que cuando Jesús dice, el que en mí cree tiene vida eterna, y yo le resucitaré en día postrero, claramente es esa enseñanza. Oíd, ¿qué cosa? La buena nueva, el evangelio de Cristo. Eso es. Oíd, dice, y vivirá nuestra alma. Entonces, si vamos a San Juan, capítulo 3, nos deberíamos quedar con ese pasaje. Entonces la palabra es verdadera comida, ¿cierto? Dice, en San Juan, en el capítulo 3, tal como también en Lucas lo dice, ¿no? Muy hermoso. Me leo dos cosas. Dice así. San Juan 3, 18, lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? San Juan 3, 18. Si leímos antes la escritura, del 16 al 18, vamos a corregir aquí, 16, 18. Porque dice, oíd y vivirá vuestra alma, dice Isaías, ¿cierto? Isaías 55, 3. Oíd y vivirá vuestra alma. San Juan nos responde en Apocalipsis lo siguiente. O sea, nos responde San Juan en su Evangelio, nos responde lo siguiente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oíd y vivirá vuestra alma. Aquí está Jesús prometiendo vida eterna, que es lo mismo que vive el alma, ¿se fijan? Y dice, el que en él cree no es condenado. ¿Qué quiere decir? No le serán contados los pecados. No será condenado a causa de sus pecados. Porque Dios su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, ¿cierto? Por eso dice entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo el mundo es salvo por Cristo? Porque Él murió. Él murió, Él pagó. Entonces, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Qué oímos nosotros? La promesa de Dios de vida eterna por medio de Jesucristo. Porque Él pagó con su vida nuestros pecados. Y ahora, por eso dice, el que en Él cree, ¿qué cosa creemos de Jesús? Que Él nos ha salvado de nuestros pecados por su muerte. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la luz? La vida. ¿Y quién es la luz? Jesús, porque Él tiene vida en sí mismo. Él no puede dar vida a nosotros. Previamente, habiendo cargado Él en su cuerpo nuestros pecados, habiendo muerto por nuestros pecados. Esa es la voluntad de Dios. Y dice después entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, aborrece la buena nueva, el Evangelio de Cristo, o a Cristo mismo, ¿cierto? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz, dice, porque sus obras no sean redargüidas. Mas aquel que obra verdad, viene la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Por lo tanto, de aquí en adelante el juicio no es que Dios condena al mundo porque hay más malos que buenos, sino que todos siendo pecadores se dividen en dos grupos. Pecadores y pecadores. Estos pecadores son los que oyen. Estos son los que desprecian. O no oyen, ¿cierto? ¿Qué cosa no oyen? El Evangelio. El Evangelio que dice que Cristo murió y resucitó. No solo los hechos, sino que por qué murió y para qué resucitó. Murió por mis pecados para pagarme. Y resucitó porque Dios de esa forma le declaró hijo de Dios ante los ojos de los incrédulos, que no creían que él si no fuera más que un blasfemo. Pero al resucitarlo Dios le declaró justo y lo sentó a su diestra. Y como en él, como el mismo Cristo antes de morir fue el que prometió darme vida eterna, Dios le fortaleció para que cumpliera esa promesa que en el nombre del Padre también nos hizo a todos nosotros. Pero además desprecian la palabra que se habla, no oyen y no aman a Jesús, a Cristo. Entonces, el juicio se va a hacer por quienes han oído esta palabra y quienes no han oído esta palabra y quienes la han desechado. El juicio se llevará a cabo sobre eso, sobre las naciones. Por eso Jesús decía que Él para juicio había venido a este mundo, para que los que oyeran fueran, los que ven no vieran, los que no veían vieran. Es decir, en realidad al predicarse el Evangelio, la fe que se manifiesta en algunos, ¿cierto?, produce el efecto contrario en algunos otros también. Todos deberían creer, pero ¿por qué algunos no creen? Porque no aman la luz. Entonces aquí el mismo Dios nos descubre el corazón. Al predicar la buena nueva dice, venid, coman y vivirá vuestra alma. Pero como ponerse de parte de la buena nueva es ponerse de parte de la luz y de la justicia, a la demás gente no le gusta. No es lo que Jesús dice, que dice el Señor Jesús referente a los ladrones, a los fornicarios, a los adultos, a los mentirosos. ¿Su parte será dónde? En el agua de fuego. Y nos manda a arrepentirnos de estas cosas, ¿cierto? Y a creer en la buena nueva. Entonces, por eso, que los que no creen al Evangelio lo desprecian, porque aman las tinieblas. Por eso dice que Juan, en cuanto a eso, y esta es la acotación, porque la luz vino al mundo, para los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si Jesús es la luz y no lo aman, ¿a qué cosa aman entonces? Lo aman. Permanecer en la conducta injusta en la que están. Permanecer haciendo lo que se hace. Y así entonces Dios ha determinado que siendo pecadores de ambos grupos, los que por haber concedido la fe por parte de Dios, aman la luz, aman la verdad. Aunque esta verdad nos acuse, nos haya pecadores, nosotros nos hemos arrepentido por el Espíritu de Dios de nuestros pecados y hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Y ha vivido nuestra alma, porque tenemos promesa de vida eterna y no de condenación en nosotros. El que en Él cree, dice, no es condenado. O sea, si yo creo que pagó mis pecados, no soy condenado. Por el contrario, tengo vida eterna. Entonces, a esto se produce el hecho de lo que dice la promesa de Isaías: oír y vivirá vuestra alma.
¿Y cómo lo llamó él? Las misericordias fieles a David. ¿Dónde lo dice esto? En Hechos 13, ¿se acuerdan? Que Dios cumplió esta promesa resucitándonos a Jesús. Estoy repasando cortito lo que... Esto, de saltarnos a otros temas, denuncia cuál es nuestro interés. Si nosotros vamos a la Biblia buscando secretos para ser buenas personas, claro, yo voy a usar las reglas morales, pero voy a tener un límite: amar al enemigo. Si yo no amo, no entiendo que alguien me amo siendo pecador, yo no voy a poder amar al que me aborrece. No he llegado a usar todavía el salto. Hechos 13, este texto ha sido muy usado en nosotros. Hechos 13. Hechos 13 del 32 al 34. Pablito, si eres tan amable. Del 32 al 34. Nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Entonces, ¿qué está diciendo el texto aquí? Que está diciendo que esta promesa que Dios hizo a los padres la cumplió resucitando a Jesús. Habiendo muerto él por su pecado, lo cumplió resucitándolo. Y Dios lo declaró diciendo de esta forma: os daré las misericordias fieles de David. ¿Qué quiere decir? Que el Mesías no quedaría en la tumba, sino que Dios lo levantaría. Por eso en Isaías 53 dice: después que haya puesto su día en expiación, comillas, ¿cierto?, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Una expiación no sobrevive al sacrificio. Pero aquí está diciendo que alguien que muere por expiación de los pecados vive después por largos días, y la voluntad de Dios es en su mano prosperada. Que a veces está diciendo que el Mesías viviría después de haber muerto por nosotros. Esa es la señal que Dios nos dio, que este es el Mesías, que Dios lo resucitó. ¿Hay mejor señal que esta? ¿Por qué es la mejor señal del cielo? Jesús lo llamó señal del cielo. La generación madre adúltera demanda señal. Siempre a Jesús le pidió señal del cielo, por eso digo yo que es señal del cielo la que le pedía. Y Jesús le dijo: señal no le será sino la de Jonás, el profeta. Porque así como el Hijo del Hombre, y yo me fui a buscar porque ese tiempo, de repente cada cierto tiempo Jonás no lo leemos, ¿cierto? Seamos honestos, de repente no lo leemos Jonás, se nos queda afuera. Y fui a buscar, y estuvo Jonás en el vientre del pez, dice, 3 días y 3 noches. Y nuestro Señor Jesús dijo: como estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, dice, en el corazón de la tierra. Los judíos lo recordaban a mi hijo esto, y decía, se le estaba un poco desdibujado, ¿cierto? Porque uno como padre tiene que estar preocupado que ellos recuerden estas cosas. Y de ahí se acordó: sí, me decía, la resurrección de Jesús, me decía. Claro, entonces yo le explicaba que la ballena era la muerte y que se trapó a Jonás. Cualquiera que se lo trague una ballena se da por muerte, sobre todo si después baja a los abismos y se mete en la profundidad, y ahí adentro debe ser un poquito incómodo, yo creo, por todo lo que debe quedar ahí, ¿cierto? Pero cuando descendió ahí el mismo Jonás a esa condición, esperó en Dios, no, ¿cierto?, que lo librara de la muerte. Salió a la playa, porque el pez lo vomitó en la playa, lo escupió en la playa, y eso fue señal a los demás. El Señor salió de la muerte y no le creemos. Los ninivitas lo vieron salir de la ballena y creyeron. Por eso que le creyeron. Dice Jesús que Jonás fue señal a los ninivitas, ¿o no? ¿A qué se refiere? Señal a los ninivitas. ¿Cuál fue la señal? Sobrevivió la muerte. En que salió vivo del
estómago de la ballena. O gran pez, ¿cierto? Gran pez. La misericordia firme de David. No faltará varón que se siente en tu trono. Y después Dios había dicho también: Jehová lo quebrantó y lo sujetó a padecimiento, como cordero fue llevado al matadero. O sea, el Mesías moriría y viviría. Y la señal de que es hijo de Dios la daría Dios sacándolo de los muertos. ¿Tiene potestad Dios sobre la ballena? Si Dios hizo que la ballena lo dejara cerquita del lugar donde tenía que irse. Bueno, tuvo que caminar un poco, en realidad estaba muy metido dentro de la barriga, tenía que ir geográficamente más adentro, pero en la costa. Fue señal a los ninivitas. Y pues Jesús nos señala a nosotros. Debiera hacerlo, ¿cierto? Porque si resucitó, se declaró, Dios lo ha declarado. ¿El qué dijo? Le preguntaron: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y él dijo: tú lo has dicho, o sea, así es. Entonces, a quien lo crucificaron por blasfemo, que es la predicación de Pedro. Ustedes mataron a los todos de la vida, pero Dios, dice, le resucitó de los muertos. Y a cumplir la promesa que Dios le dio a David, que dice que no faltará varón que se siente sobre su trono. ¿Cómo? Resucitando a Jesús. Porque la idea de Dios no era nombrar un solo descendiente en lugar de Jesús después de su muerte, sino que Él, Jesús, fuera el que gobernara, como dice la profecía del Salmo 89, para siempre. Para siempre. Entonces, después de este Salmo, o sea, después de este capítulo de Isaías, nos vamos a ir al que sigue, ¿cierto? Vamos a ir a hacer la secuencia del estudio. Y nos encontramos con un texto que dice: dice lo siguiente aquí. Miren qué interesante. Dice: así dijo Jehová, guardad derecho, hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. ¿Cuál leyó, hermano? ¿Cuál leyó? 56.1. Dije que ya vamos a seguir con el capítulo que sigue, no sé si me expliqué bien. 56.1. Dice: así dijo Jehová, guardad derecho, hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Qué les parece? En los días de Isaías ya se decía que vendría la justicia y que la salvación vendría. Ya en Isaías 53, ¿qué nos dijo anteriormente? Dice en Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la salvación, ¿cierto? Salvará a su pueblo, dijo el ángel, cuando le dio el nombre de Jesús, al Señor Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. En ese sentido es Salvador, ¿cierto? Por lo tanto, no es un guerrero, es un salvador de pecados. Y Jesús mismo dijo: no he venido yo a buscar a justos, sino a pecadores, dice, a arrepentimiento. ¿Y qué está hablando aquí entonces? Dice: como se acerca mi salvación, hagan justicia. ¿Y qué decía del ayuno el profeta? ¿Cuál es el verdadero ayuno que el Señor había escogido? ¿Se recuerdan?
que hacer justicia. Abogar por los pobres. Eso es arrepentirse para Dios. Eso es hacer sacrificio verdadero. ¿Cierto? Por lo tanto, como Israel se apartó de los Baales, Dios la desechó. ¿Cierto? Y nuestro Dios en su misericordia y Dios Señor nuestra misericordia, igual a pesar de su obstinación, en su amor se vuelve hacia ella para salvarla, ¿cierto? Y trae salvación otra vez, trae salvación a su pueblo, ¿cierto? Al pueblo suyo, a la descendencia de Abraham, que está compuesta por los que son de la descendencia de Abraham y creen en la promesa de Dios que le hizo a Moisés, anteriormente, ¿cierto? Abraham, la confirmó con David, y en los días nuestros, hace poco, 2000 años atrás, somos testigos del testimonio apostólico de que Dios resucitó a Jesús. Esa promesa de traernos a través de Jesús la justicia y la salvación. La justicia y la salvación está cercana para manifestarse juntamente a la vez. No vienen separadas la justicia y la salvación. Ambas cosas van siempre juntas de parte de Dios. Entonces dice en el 56 de Isaías: bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda, dice, que guarda el sábado, dice, de profanarlo, y que guarda dice, su mano, dice, de hacer todo mal. Entonces está hablando de hacer justicia. ¿En qué sentido? Dejar de hacer lo malo, y entre ellos no quedantar el sábado. ¿Por qué quedantar el sábado en hacer mal en ese tiempo? ¿Qué dice usted? Bueno, es reflexionar sobre estas cosas, ¿cierto? Porque está hablando, como viene la justicia, mi salvación, dice, hagan justicia. O sea, el verdadero ayuno que yo escogí es quitar todo yugo. ¿Cierto? Dice, pero está llamando al pueblo cuando dice dejar de hacer lo malo. ¿Qué está diciendo? Arrepiéntase porque viene la justicia y la salvación. Porque si viene la justicia y la salvación, no me voy a hallar entre los salvos, debido a que yo practico la injusticia. Por eso Juan el Bautista predicaba: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos, en vez de hacer justicia, seguían en las iniquidades, ¿cierto? Y por eso vez tras vez cayeron en manos de su enemigo, de los de Israel, ¿cierto? Entonces dice aquí, más adelante, ¿usted puede decir que ellos iban a la sinagoga los días sábados? Entonces, de alguna manera, era como sentada la visitación de Dios. El día sábado representaba la presencia de Dios de alguna manera sobre ellos. Claro, pero sabes que ya los israelitas que no han entendido la Torá, ¿cierto? La ley, piensan que por estar ahí leyéndola son méritos, ¿cierto? Si se lavan las manos son méritos. Cuando el Señor Jesús enseñaba limpio en el corazón. Por ejemplo, dejar de hacer lo malo, algo que tiene que ver que sale de aquí, del alma. Cuando el israelita no dejaba descansar a su siervo, el sábado no le daba nunca un día de descanso. Eso era hacer lo bueno. ¿Qué les parece? Lo hago pensar, ¿cierto? Porque ustedes están, ¿cómo está preocupado a decir, aquí el día sábado a mí no me complica que lo diga, porque siento que este es el pacto que Dios le dio a Moisés y que estaba vigente hasta que el Señor Jesús estableció un nuevo pacto en su sangre. Pero ¿cómo entender el sábado bajo la perspectiva del nuevo pacto? Hay muchos que no lo logran hacer y siguen guardando el sábado erróneamente, pensando que están violando a veces el sábado, el mandamiento de Dios, algunos siendo gentiles, guardan el sábado todavía cuando no se lo impuso el Señor bajo ningún punto. El apóstol Pablo dice que hace caso del día, para el Señor lo hace, y que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.
Y Pablo dice que ya no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Por lo tanto, hay una ley de Cristo donde el sábado no es impuesto a los gentiles. Pero ¿cómo entendemos en el tiempo de Isaías esto de hacer justicia, de guardar el sábado, de no hacer su voluntad en ese día? ¿Cómo lo entendemos? Entonces dice el texto, ¿cierto? Más adelante dice entonces, verso 6, y a los hijos de los extranjeros que se llegaran a Jehová para administrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser siervos, para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado de profanarlo y abrazar en mi pacto. ¿Cuál es su pacto? ¿Solo el sábado o tenían que guardar toda la ley? Toda la ley. La ley dice, el apóstol Pablo explica, que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Por lo tanto, el que se acercaba a Dios junto con guardar el sábado tenía que circuncidar y abrazar todo el pacto. Así que no se engañen los que leen este texto pensando que se refiere al nuevo pacto. Se refiere al pacto vigente con Moisés en este tiempo, que todavía no ha sido dado por viejo porque el Señor Jesús no había aparecido. Solamente la justicia estaba cercana a manifestarse. Ya se estaba anunciando, pero no aún no manifestaba esa justicia de Dios. Entonces dice, yo los llevaré, ¿cierto?, al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todas las gentes. O sea, Dios está diciendo que cualquiera que se quiera llegar a Dios y sea de otras naciones y otros pueblos y abrazar el pacto del Señor, Dios lo considerará su hijo. Y él, porque le dará un nombre mejor que hijo, dice. Por eso dice el verso 6, anteriormente, y a los hijos de los extranjeros que se llegaran a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos ellos que guarden el sábado de profanarlo y abrazar en mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos, dice el Señor Jehová. El que junta a los echados de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Bueno, entonces Dios está diciendo claramente aquí que acepta a las otras naciones con tal que abrazan su pacto. ¿Qué pacto es el que hoy queda vigente? ¿Cierto? El que está anunciando David. Mucho tiempo cuando comenta que Dios le dice que levantará un varón de su descendencia. Fíjate que el varón de la descendencia ahí podría ser un simple hombre que nos vendría a salvar físicamente, liberando a los enemigos. Pero Isaías habla de la salvación de los pecados en Isaías 53. Que Dios vendría a pagar por medio de un siervo suyo los pecados del pueblo. Por alguien que el mismo pueblo despreciaría y desecharía. Y a ellos le dice, como está cercana esta justicia a manifestarse, como dice Pablo, aquella justicia testificada por la ley y por los profetas, ¿cierto? Más ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y se testificaba por la ley y los profetas. Esa justicia que es Cristo, ¿cierto?, es la que hemos recibido nosotros hoy por la fe del Evangelio. Es decir, ¿qué justicia es la de Cristo por la fe? El perdón de mis pecados. Porque al perdonar mis pecados por la muerte de su Hijo Dios, yo estoy en paz para con Dios y soy declarado justo delante de Dios. Entonces, mi hermano estimado, ¿qué consistía el sábado? Lo vamos a pensar, porque usted también es bueno que reflexionen sobre eso. Les leo. En la repetición de la ley, Deuteronomio 5, verso 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey,
ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino, que está dentro de tus puertas, porque descanse tu siervo, y tú, sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, ¿por qué se los mandó? Escuchen bien, los que creen que guarden el sábado porque Dios reposó el séptimo día. Dios no sigue trabajando. Lo hizo la señal que tenían ellos, que Dios los había librado de la opresión de Egipto. Ellos no tenían descanso, pero Dios les dio un día de reposo para que incluso el siervo de ellos descansara, para que se acordaran que Dios los había librado de las cargas pesadas de Egipto. No dice Éxodo 20 eso: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, aquí está diciendo para que descanse tu siervo como tú también, porque tu siervo fuiste. No tuviste descanso nunca, pero yo te di reposo. Entonces, el sábado significa no más opresión, no más exactor, término antiguo. Y no dice que el ayuno que Dios escogió es que rompamos todo yugo. No es el ayuno que yo escogí, dice que rompáis todo yugo. Es decir, que no oprimamos al siervo nuestro. No dice la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo yo amarlo si lo hago trabajar y no le doy descanso? ¿Y qué problema si no lo hago el sábado y lo hago otro día? Ya descansa el viernes, el miércoles, el viernes, lo que tú quieras, pero descansa un día. ¿Estoy siendo misericordioso? Sí, lo estoy haciendo. El problema es cuando no lo hago. Entonces, ¿qué señal tenían ellos de que no eran siervos? El que tenían un día entero para descansar. Y estaba por mandato pedir a Dios que no hicieran ningún trabajo. Entonces, se cumple lo que Jesús dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, para que descanse tu siervo. Fíjense que ustedes, aunque el séptimo día no existiera, igual nos sentiríamos cansados, porque Dios no nos dio energía que no tengamos que recuperar. Por eso es que comemos, por eso es que dormimos, para recuperar fuerza. Todo hombre necesita descansar, toda mujer necesita descansar de su trabajo para poder reponer fuerza. Pero el problema es no dar ese día de descanso. Ese es el pecado. Por eso Dios decía, no, que en realidad el verdadero ayuno es romper todo yugo. Entonces Dios es libertador de siervos oprimidos, y se complace mucho en eso. Y no quiere que nosotros hagamos lo mismo. Yo hoy el día de reposo sé que no me han impuesto como día ese, pero sí sé que yo, si tengo a alguien que trabaja para mí, no debo oprimirlo y no darle descanso. ¿Me entienden lo que? Porque yo no puedo ser como el faraón, que no les da descanso. Pero ellos quisieron con sus hermanos que incluso eran siervos suyos, después de los 7 años, no les dieron reposo después de los 7 años. El séptimo año lo dejarán libre, dice. Y cuando el pueblo se vendía por 7 años por sus deudas, para poder pagarlas, pasaban los 7 años y los dejaban con fuerza, porque tenían contra la ley de Dios. Por eso vino Nabucodonosor y los destruyó. Fue el pecado más grande que cometieron. Lean las profecías de Jeremías. Y tampoco lo devolvían la tierra después de los 50 años. Muchos reposos. La tierra la dejaban trabajando igual el séptimo año. No, pero después de los 50 años tenía. Claro, tuvo lugar la tierra. La tierra del pueblo los sábados, después que tuvo los 70 años sin cultivar. Bueno, a lo que voy es que pensar en el reposo no tiene que venir con guardar un día, tiene que ver con ser misericordioso, con no ser opresivo. Usted dirá, no, yo guardo el sábado, pero como el ajo a su sirviente, y lo persigue hasta que da, hasta el último segundo antes de irse le pide, mira, te falta algo todavía. Eso es ser opresivo. ¿Y no podéis venir el otro día?
Es que me falta hacer esto. Y todo el mismo sueldo. Eso es ser opresivo. Pero Dios no quiere eso. El 5.12 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Claro. 6 días trabajarás y harás todo tu obra, mas el 7º es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, Eso lo estamos leyendo. porque descanse tu siervo y tu siervo. Eso lo leímos recién. Eso lo leí, ya está leyendo. Lo leímos recién. Lo leímos solo. Usted lo estaba leyendo, no es malo. Ya. Pero lo que damos es para que descanse, dice. Claro. Entonces, no es un día que hay que venerar, sino que lo que hay que venerar es ser misericordioso con el que está trabajando y no oprimirlo al punto de trabajar sin parar. Se nos muere, se nos enferma. Es misericordia. Por eso dice, como tú también fuiste siervo en Egipto. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué la señal el sábado? Pregunto, ¿hoy día existe la esclavitud? Muy poco, ¿cierto? Ya en el mundo no existe. ¿Es señal el sábado? No tiene sentido, ya no lo es. No es señal. No lo es. Pero en el tiempo de Israel, ¿existía la esclavitud? Sí, lo era. Existía. Por lo que tomaba otro, hacía cautivo al que estaba. Yo tenía años, y le daba, y lo tenía el día. Con suerte dormía y comía. Para el otro día, trabajo. Aquí hay una se está diciendo a los judíos, ¿cierto? ¿Ah? En esto que están aquí, lo que tenemos se lo está diciendo a los judíos. Por eso, pero si estamos, pero hablamos un poquito lo oído, que leímos al principio. Sí. Cercana está mi justicia, dice, y mi salvación para mi descanso. Por lo tanto, ¿qué les dice? Lo leímos en el capítulo 56. Dice, guarda tu mano de hacer el mal. ¿Y qué uno de los males que más se hace? Es que oprimir a los siervos que están dando, o a los trabajadores que están dando. Por eso, todo esto que han oprimido tiene los días contados. Cuando el Señor Jesús venga y regrese, que ha conocido lo que hacen, lo que ocultan, pero audazmente con su contabilidad, el Señor ya sabe que han robado, sabe que han engañado y no han pagado a los justos. Ha echado oído del Señor de los ejércitos, lo dice Santiago. Y en ese día le van a venir el pago. Por eso Jesús le dijo, ay de vosotros ricos, ya tenéis vuestro consuelo. Pero por otro lado hay ricos que son, muy pocos son, pero son de los que tienen misericordia, ¿cierto? Porque digamos Dios su corazón a apiadarse del que sufre, ¿cierto? Del afligido. Pero en sí hay un llamado al arrepentimiento, a hacer lo bueno, a hacer el ayuno que Dios quiere, ¿cierto? A dejar de oprimir al que está como siervo nuestro. Por eso hoy no enseñar el sábado, no existe la esclavitud. Pero Dios nos ha dado un mejor sábado hoy, ¿cierto? Y en este sábado hemos entrado en lo que hemos querido. Vamos a leer en Hechos, o sea, en Hebreos, 4, esta es promesa del Señor. En Hebreos 4, ahora, dice, anteriormente en el capítulo 3 dice, en el capítulo 3 de Hebreos dice, en el capítulo 3, verso 6, dice, más Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, hasta ahora, hasta el cabo, si retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones.
¿Qué les parece? Si oiréis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Oíd y vivirá vuestra alma. Habíamos leído, ¿cierto? Dice, si oyerais su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el desierto, dice, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de las cuales me enemité contra esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A quién dejó fuera el Señor? A los que divagan en su corazón. A los que no creían. No dice el apóstol Pablo, Dios habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. ¿Y dónde lo destruyó? En el desierto. ¿Y qué les pudieron entrar? Solamente los que creyeron en que Dios tenía poder para poder introducirlo a la tierra prometida, y dos de ellos solamente se llamaron Josué y Caleb, no recuerdo de la historia bíblica. Entonces dice que si nosotros somos participantes de Jesucristo, si mantenemos la esperanza, si no, vamos a ser como aquellos que dice la Escritura aquí, ¿cierto? Divagan de corazón, a los cuales Dios les juró que no entrarían en su reposo. Y entonces nos saltamos un poquito, dice, en el capítulo 3, al versículo 18, dice, y aquí les juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. ¿Qué es lo que no obedecieron? No creyeron que Dios les podía dar la salvación de sus enemigos cuando entraron a la tierra prometida. ¿Y qué les juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, ¿por qué no entró el pueblo de Israel en la tierra prometida? Por incredulidad. Pero después, mucho tiempo después, y con esto estamos cerrando ya este texto. Uno quiere avanzar más rápido, pero me disculpan, estos textos no podemos obviarlos, ¿cierto? Miren, el argumento que va a venir a continuación está basado en que mucho tiempo después que Israel pereció en el desierto por incredulidad y no entró en el reposo del Señor, Dios vuelve a jurar que algunos más no entrarán en el reposo. Pero al jurar que no entrarán en el reposo, quiere decir que el reposo sigue, que Dios está dando un día de reposo para que Él se entre a Él. Esto es lo que dice en Salmo 95, 7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa, ovejas de su prado. Si hoy oyere su voz, hoy, no dice que en los días de Josué, cuando iban a entrar a la tierra prometida, sino dice hoy, ¿en qué día? En los días de David. Salmos 95, versículo 7 y 8. del 7, ¿cierto? Al 11. Dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en los días de Masa en el desierto, o sea, como cuando estuvieron en el desierto y se rebelaron contra Dios, donde me tentaron vuestros padres, probáronme mis horas. 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Por qué 40 años? Porque vagaron en el desierto. Dios dijo que no entraría ninguno de la simiente, descendencia de los que habían, o sea, ninguno de los que habían salido de Egipto entraría. Los hijos de ellos entrarían, ¿se acuerdan, no? Entonces ellos también no entraron en el reposo. Pero después, o sea, no entraron en el pueblo en el reposo y murieron como impíos. Por eso Pablo dice, habiendo salvado a su pueblo de Egipto, destruyó a los que no creían, lo dice los Corintios. Entonces dice que estuvo disgustado con la nación 40 años. A esto lo llama que a los vasos de ira preparados para la muerte, dice el apóstol Pablo también. ¿Cierto? Y dijo, pueblo es que divaga de corazón.
y no han conocido mis caminos, o sea, no han conocido a Dios como es en realidad, ¿cierto? Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿ese juramento sigue todavía? Sigue Dios diciendo que no entrarán en su reposo. Pero también dice hoy, para que no te quedes fuera de este reposo, si hoy su voz, puede entrar. puedes entrar. ¡Qué maravilla! Entonces hay otro reposo. Oír, ¿cierto? Aquí. Si hoy, ¿cierto? Hoy. Oye su voz. No endurezcas tu corazón. Entonces yo le digo a mi hermano, le digo a los que pudieran haber sido mis adventistas, hermanos ex-adventistas, no te endurezcas contra Dios si oyes hoy su voz, ¿cierto? No te endurezcas contra Dios, cree al Evangelio y entrarás en el reposo. El sábado nuestro de descanso es el Evangelio de Cristo. Jesús dijo, el que cree en mí no es condenado. ¿Qué quiere decir? Que tú ya estás en paz con Dios. Que Él te ha perdonado tus pecados. Que tienes vida eterna en el nombre de Jesucristo. Ese es tu reposo, el que queda. Por eso dicen Hebreos, dos cosas, y no voy a leerme todo el Hebreos 4 porque no podría hacerlo. Voy a hacer puntualmente una extracción de algunos versículos. Ustedes van a leer todo el contexto y vean si es así como los bereanos. Dice 4.1 de Hebreos 4.1. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, primera cosa, tomando el Salmo 95, el que cree el libro de Hebreos dice que esa promesa de entrar al reposo todavía está abierta y queda para hoy. Por lo tanto está hablando de otro reposo. Por eso dice aquí, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Mas no les aprovechó oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Es decir, que antes cuando dice, vemos que no pudieron entrar por la incredulidad, los que se quedaron postrados en el desierto, no pudieron entrar porque no creyeron en el poder de Dios. Aquí también está diciendo que a ellos se les predicó el Evangelio, pero no pudieron creerlo. Por eso quedaron fuera del reposo. Entonces aquí también dice el Señor de que entonces quedaron fuera por no creer al Evangelio, no creer en la salvación de Dios, no creer que Dios podía liberarlo de todos sus enemigos. ¿Qué dice la promesa del Señor? Que Él nos librará de todos nuestros enemigos. ¿Qué es lo que entendió el padre de Juan el Bautista cuando se le apareció el ángel? Le dice que nos libraría de todos nuestros enemigos y nos diría que les libramos del temor de Dios todos los días. Y después habla de Juan, ¿cierto? O sea, estaba hablando que estaba acercándose los días en que Dios los libraría de todos sus enemigos. ¿Qué va a hacer Jesús el día postrero cuando venga? El que murió en la cruz vendrá y hará juicio en la tierra. Y se le someterán todas las naciones. Traerá entonces el Señor ese reposo para nosotros. Y hoy ya entramos creyendo en Jesucristo que murió por nosotros. Entramos en ese reposo recibiendo el perdón de los pecados. Dios hace paz con nosotros y no nos condena para el día del juicio. Por eso es que tú hoy entras en el reposo. Fíjate, este es más relevante recibir el perdón de los pecados o entrar en la tierra prometida terrenal. El perdón de los pecados, pues mi hermano, ¿cierto? Entonces vemos claro que nosotros no entrarán por la incredulidad, y esa incredulidad se refirió a la salvación de Dios. ¿Qué no creyeron ellos? Que los gigantes se les iban a comer todo. Y otros que decían, los dos decían, no, está en nuestra mano. O sea, Dios los podría salvar. Entonces dice aquí, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas a ellos no les aprovechó oír la palabra, a los que la dieron sin mezclar fe. O sea, es un pueblo que siempre divagaba, o sea, cambiaba, confiaba, pero después dejaba de confiar. Confiaba un rato, después volvía a caer en la incredulidad. Ese es un pueblo que divaga de corazón, ¿cierto?
Pero dice, empero entramos en el reposo los que hemos creído. Oíd y vivirá vuestra alma. De manera que dijo, como juré en mira, no entrará en mi reposo. Está citando otra vez el Salmo 95. Aún acabadas sus obras desde el principio del mundo. O sea, ¿de qué está refiriéndose aquí? Dios dijo en el Salmo 95, después de mucho tiempo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice, si no, no entrarán en mi reposo. Aún Dios, habiendo acabado sus obras desde el principio del mundo. Y lo explicamos con una línea. Esto está en Hebreos 4, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo toma el pasaje de Isaías, o sea, el pasaje de Salmo 95, juré en mira, no entrarán en mi reposo. La palabra dice, si oyeres hoy su voz. Y después dice, juré, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo, dice, aún acabadas sus obras, o aunque, o veamos lo más sencillo, estaban terminadas todas sus obras desde el principio del mundo, ¿cierto? Dios vuelve a decir, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas ya desde el principio del mundo. Eso es lo que está diciendo el texto. Y si ustedes lo quieren recordar, nomás. Dice, y fueron acabadas las obras, y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo todas sus obras que hizo. Aún acabadas sus obras, fíjense la palabra, acabadas, porque está citando el Génesis. Génesis 2 del 1 al 3. Es decir, Dios no siguió trabajando después. Y no necesitó guardar el reposo. Nos dio señal de que debíamos descansar para que descanse quien Dios. Dios no se cansa ni se fatiga, nos dicen los profetas. ¿Quién se cansa? El hombre. Entonces, como ley de misericordia, para que descansara el cielo, Dios le dio la ley a los judíos. ¿Y ahora qué me dice a mí entonces? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué implica entonces? Que yo también no debo hacer lo que sigo. Y dar sus días, ojalá 2 días si pudiera, ¿cierto? Porque fuera necesario que se recuperara. Pero no es necesario el día, porque usted si ya lo hace, está cumpliendo la ley de misericordia. Y el reposo que Dios quiere que usted piense ahora es uno mejor, ¿cierto? Ese día de reposo es en que el Señor le perdona a usted sus pecados. Por eso dice aquí, miren, como juré en mira, no entrarán en el reposo. Aún acabadas sus obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, lo que les leí. Ya reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. ¿Qué les leí recién yo? Génesis, capítulo 1. ¿Cierto? 2, del 1 al 3. Entonces, ¿qué me está diciendo David, el que escribe aquí? Que Dios dice en el Salmo 95 que no entrará en mi reposo y sus obras ya las había terminado. Entonces, ¿de qué reposo está hablando? No está hablando del sábado, está hablando de otro sábado, del sábado más importante de todos, ¿cierto? Cuando dice aquí, así que pues que resta aquí, algunos han de entrar en él. ¿Qué es lo que falta que entren en él? A lo que dijo, dice, porque en un cierto lugar dijo así desde el séptimo día, reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, o sea, vuelve a decir, no entrarán en mi reposo aun cuando Dios ya había terminado sus obras. Entonces, son 2 opciones. Hay 2 sábados, séptimo día, imposible, porque Dios reposó una sola vez, o es otro reposo.
Y mejor aún, dice aquí, así que pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia o de incredulidad, ¿cierto? Determina otra vez un cierto día. Yo pregunto, ¿los que perecieron en el desierto heredarán el reino de Dios? No, porque no tuvieron entrar nomás. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿En qué no creyeron que Dios los podía salvar? De sus enemigos terrenales. ¿Con mayor razón podrían creer que Dios los podría salvar de sus pecados? Si todavía ni siquiera reconocían sus pecados. Entonces aquí también tenemos. Así que pues que resta que algunos han de entrar en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Y aquí, por favor, a los obedientes a la palabra de Dios, los que aman la palabra de Dios, dice Hebreos 4:7. Determina otra vez un cierto día por David, porque está citando el Salmo 95. Hoy, después de tanto tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo entre qué? La creación, ¿cierto? Cuando ellos quedaron postrados en el desierto, mucho tiempo después por David, Salmo 95. Ya no está hablando de entrar en la tierra prometida, ya no está hablando de entrar, porque ellos ya estaban en la tierra prometida, no tiene sentido que lo hubiera hablado de la tierra prometida, ya estaban. David había conquistado casi todo el territorio de los filisteos, había tomado la ciudad de Jerusalén, de manos de los jebuseos, así que ya no tenía sentido de que estuviera hablando en el día de reposos de sábado, que cuando yo lo había mandado, y había terminado ya sus obras, ni de entrar en la tierra prometida. Si determina otra vez, dice, diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está escrito, si oyeres nuestra voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, Josué no les dio reposo en el desierto, y no habla del sábado del séptimo día, porque ya las obras de Dios estaban acabadas desde el principio del mundo. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto 7? Determina otra vez un cierto día, o decir, dicho de otra mejor manera, determina otro sábado. Otro día. Y el Salmo 95 nos habla de qué reposo. Dice, determinado por David al decir, hoy, pues de tanto tiempo, como te ha dicho, si oyeres hoy su voz, estoy leyendo en el versículo 7, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo, o sea, un reposo que no es ni el séptimo día, ni es lo que Josué le podría haber dado. Queda un reposo. No es el del sábado séptimo día porque Dios había acabado sus obras, ese es el texto. Ni el de Josué porque Josué se hubiera dado reposo, no hablaría de otro día. O sea, ninguno de estos sábados era el que Dios quería finalmente, eran figuras del sábado venidero mejor que vendría. Entonces dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entrado en su reposo ha descansado, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos poder entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, si yo entro en este reposo, descanso de mis obras como Dios de las suyas. Qué maravilla más grande, ¿cierto?
Bueno, aquí entonces lo vemos obligados a recordar las palabras del Señor Jesucristo, que condenan a los que no creen al Evangelio. ¿Cierto? Dijo Él, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo os haré descansar. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el reposo entonces que trae Cristo? Un séptimo día para guardar el perdón de tus pecados, mi hermano. Tú hayas paz con Dios. Entras en el reposo del Señor porque entras a la vida eterna. Ese es el reposo que queda para el pueblo de Dios. Fíjense que los otros por inseguridad que quedaron afuera. Menos habían de creer en el Mesías como Salvador. Y menos no pudieron creer que Dios los podía sacar de Egipto, ¿cierto? Como ya pasó hoy, también. Quedan fuera todos aquellos que se han enamorado del día. Aunque el día el único que se tenía es mostrar misericordia con el cielo, así como Dios había mostrado misericordia con ellos cuando estuvieron en Egipto. Y esa misma misericordia Dios nos muestra a nosotros, nos quita las cargas, los pecados encima. Todos los que estamos trabajados y pecados. Y nos trae el perdón para siempre de nuestros pecados. Miren ustedes, yo lo voy a hacer sentir liviandad de cargas hoy día al decirle esto. ¿Qué dice Jeremías? Haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Qué dice? ¿Cuál es el nuevo pacto? No me acordaré más de sus pecados y de su iniquidad. ¿Qué pasa con la carga y la pesadumbre? Y la conciencia no limpia, se limpia. Y descansamos. ¿Cierto? Eso es quitar cargas de la carga. Esa carga ha sido quitada por el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Así que me gustaría leer un versículo más aquí. ¿Cierto? Bueno, hay textos como el Levítico 26:13 que dice que Dios rompió su yugo de Egipto. Y por si acaso, permítame. A Jesucristo estas veces lo acusaron, ¿cierto? De no ser hombre de Dios porque no guardaba el sábado. Veían que los discípulos se lavaban las espigas y cuanta cosa siempre trataron de acusarlo, ¿cierto? Pero el Señor Jesús le decía, yo soy Señor del sábado, soy mayor que el templo, tengo autoridad sobre el día de reposo. Así que el Señor Jesús es el que nos ha traído este descanso tan grande. Todavía la gente, sobre todo el adventista, no puede creer que es tan grande la buena nueva, el Evangelio de Cristo. No puede creer que es tan grande la obra hecha del Señor Jesucristo, en favor suyo, que puede salvarle de una vez y para siempre de todos sus pecados. Como que no pueden creer que la salvación de Dios sea tan grande, de tal manera que Jesús pueda hacer su propio reposo al decir, yo te haré descansar. Él me ha hecho descansar porque yo estoy en paz con Dios, mis pecados todos han sido pagados por Cristo Jesús. ¿Y quién dirá usted de la consecuencia? Todo creyente debe vivir apartado del mal. Pero la certeza de mi salvación siempre está en que el otro pagó mi pecado. Y siempre que quiera estar limpio, con una vestidura blanca delante de Dios, tendré que lavarla en la sangre preciosa de Jesucristo. Y de esa manera estaré sin mancha delante del Señor. Pero mis obras, ¿cierto?, pueden glorificar a Dios, no me van a justificar jamás. Porque Dios la redención la hizo a través de la muerte de un solo hombre por nosotros, Cristo Jesús. Así que la paz entonces, la justicia y la salvación estaba cercano a manifestarse porque venía Cristo a morir por nuestros pecados, eso es lo que dice Isaías. Y eso es lo que Dios nos recuerda, ¿cierto? Vez tras vez, cuando nos repite esta enseñanza.
Dice así en Mateo 12. Dice 12, verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Obviamente, le preguntaron por qué era lícito comer lo que era lícito hacer en sábado, en el verso 2, ¿cierto? Y Jesús responde en el verso 3, dice: ¿no habéis leído que hizo David, teniendo hambre, y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición? Y no era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados de los templos los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Os digo que uno mayor que el templo está aquí, ¿cierto? Mas si supiese qué es misericordia quiero y no sacrificio, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué no cita Jesús? Eso, o sea, 6:6. Lo dice, o sea, 6:6 si lo quieren buscar. ¿Por qué en relación a los sacrificios, cierto? Con esto, dice: no condenaréis a los inocentes, porque el Señor es del sábado, el Hijo del Hombre. Pregunto, estimados hermanos, ¿a qué se refiere Jesús con esto? Y con esto termino. ¿Quién es mayor que el sábado? Jesús. ¿Por qué es mayor que el sábado? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Él es antes de todas las cosas por eso existen. Entonces Jesús tiene autoridad. ¿Quién creó el sábado para que descansase el hombre? Jesucristo, ¿cierto? Entonces, fíjense, ellos le estaban diciendo al mismo creador del sábado que estaba violando el sábado. No va a saber el que hizo las cosas lo que es justo hacer. Entonces dice: ustedes no saben lo que quiere decir misericordia, no sé qué, son inmisericordia y condenan sin asco, ¿cierto?, al que realmente es inocente. Así que, ¿qué dice el Señor Jesús? El verso 9. Y partiéndose de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí estaba allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo: ¿es lícito curar el sábado? Para acusarle. Y él le dijo: ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja? Dice: si cayere en una fosa el sábado, no le eche mano y la levante. Así pues, ¿cuánto más vale, dice, un hombre que una oveja? Así que lícito es en el sábado hacer el bien. Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo mientras pasaba por la sinagoga? O sea, pasaba por los sembrados, haciendo el bien. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Estaba trabajando para beneficio propio? ¿O estaba haciendo la labor del Padre de predicar el Evangelio? ¿Jesús descansaba el sábado para hacer la labor del Padre? ¿Quién le había mandado a hacer ese trabajo? Los sacerdotes tienen que circuncidar a los niños al octavo día. ¿Qué pasa si el octavo día consigue un día sábado? Tienen que trabajar, tienen que circuncidar a los sacerdotes al niño en el templo el octavo día. ¿Cuánto más si el Señor le manda a predicar el Evangelio al Señor Jesús? El Espíritu del Señor es sobre él. Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Pasaba el sábado y tuvo hambre y comió, recogió para hacer negocio, o recogió para poder sustentar su alma y poder seguir trabajando. ¿Ves por mi alma, hermano, cómo se condenan a los inocentes? Así también entonces el Señor Jesús sabía lo que hacía, ¿sí? Entonces Jesús dijo, a aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió, y fue restituida, sana como la otra. Y salió, los fariseos consultaron con él para destruirle. Mas sabiendo Jesús, se apartó de allí, y le siguieron muchas gentes, y sanaba todo. Y le encargaba eficazmente que no le descubriesen, porque el profeta había dicho que su escogido no iba a alzar su voz en la plaza, etc., ni a apagar el fuego. Dios le bendiga a mi hermano. Amén. Han entrado al reposo todos los hermanos aquí presentes, que han creído que Jesús murió y resucitó por ellos. Y nos ha librado de toda opresión, porque del día postero, los que crean en el Señor, nos va a liberar de este mundo
de la injusticia nuestra, ¿cierto? Porque nos ha perdonado, nos ha limpiado la sangre de Cristo, y de la injusticia que del mundo hoy hay. Él es el que nos hará descansar, abogará por los pobres de la tierra. ¿Cierto? Todos nosotros pagamos los costes de la vida disipada que se da a la gente. Hay dos caminos: se llenará de odio, y otro esperará en el Señor Jesucristo, que lo venga a librar de este día. Como esperaba Israel 400 años bajo la mano dura de Egipto, hasta que vino el Señor y les envió a Moisés. Ahora Dios nos va a enviar a aquel que es, ¿cierto?, igual a Él, en el día que regresa, dentro del número del cielo, que es su señal, ¿no?, para que vean que es el Cristo. Y esperaremos en ese día para entrar en el reposo. Hasta ahora hemos entrado por la fe en el reposo, pero en ese día gustaremos, ¿no?, sustancialmente, que es estar descansados. No habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, y todas las cosas antiguas, los sufrimientos, y se serán olvidados. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.